Desde los orígenes de la humanidad y en culturas muy antiguas, se inició el acto de creer en seres superiores que controlaban ciertas partes del universo y la creación misma, o en su totalidad. Pero el hombre empezó a bajar ese ideal a la tierra y a la sociedad, inclusive poniéndose él como un dios, o un ser supremo, digno de lores y culto, no solamente por su pueblo, sino por otros pueblos. Como así también los factores que rodeaban a los pueblos hicieron que la idolatría a las cosas surgiera. El control de la sociedad mediante una creencia errada y fanática hizo que surgiera la religión. Una palabra que ha sido muy mal entendida. Bueno, empecemos por definir qué es religión. La palabra religión proviene de religare, lo cual significa atar dos veces, es decir, doctrina que regla al hombre individualmente, lo liga socialmente. Desde la antigüedad sabemos y entendemos que el acto de creer en el más allá, o el concepto espiritual de la existencia de seres sobrenaturales, como decíamos, ha iniciado en un periodo muy temprano. En una extensión grande de tiempo, como el que llevamos viviendo, han surgido en diversas culturas muchos tipos de culto. En los antiguos tiempos no había muchas cosas que nos pudieran generar admiración. Por eso los fenómenos de la naturaleza, los animales y las lejanas estrellas también, vinieron a representar aquello superior. Entonces vemos que en ciertas culturas antiguas, algunas de sus divinidades eran asociadas a animales. Por ejemplo, en Egipto tenemos el cocodrilo Set y el chacal Anubis, que eran animales de la zona. En la India tenemos el elefante Ganesha y a la vaca sagrada, que eran animales con los que convivían a diario. También hubo adoración a ciertos hombres excelsos como Krishna, Confucio, Zoroastro, Gautama Buda también, etcétera, muchísimos otros, los cuales dejaron un gran legado de sabiduría en sus respectivos pueblos. Ya en otras culturas todo fue muy variado. Los celtas adoraban a las criaturas del bosque, los mayas al sol, los japoneses a los antepasados, y así podríamos seguir la lista. Las religiones monoteístas, como los musulmanes, el cristianismo, los judíos, el zoroastrismo, basan su creencia en un solo Dios verdadero, siendo el zoroastrismo la más antigua de todas. Esta religión surgiría en la antigua Persia, que es la actual Irán, y eran los antiguos arios. Estas religiones son muy similares. Por ejemplo, en todas hay un ser divino y bueno que reina en los cielos, y en todas hay una parte mala y demoníaca que reina en los infiernos. Pero estas similitudes tienen una explicación. Consideremos a Abraham, de donde surgen muchas de estas ideas y especulaciones. Dice la Biblia que él salió de Ur de Caldea, ¿sí? La actual Irak o la antigua Sumeria, el cual, por su proximidad a Persia, como dijimos la actual Irán, pudo haber aprendido estos conceptos monoteístas que fueron dejados por Zoroastro. O sea, hay varias teorías acerca de la forma en que surge la religión. Una de ellas es la de que fue creada por impostores, seres a los cuales se les ocurrió la idea de controlar a las masas por medio del engaño, controlando hacia las personas y dirigiéndolas a su voluntad. Además, la encontramos en todos los pueblos, y es demasiado improbable que en todos esos lugares hubiera habido impostores a los que se le hubiera ocurrido esta idea de manipular. Hago la aclaración que desvirtuar el concepto de religión no es decir que no existe un ser supremo y creador de toda la existencia, ya que la religión en realidad no la crea la Biblia, sino el hombre mismo. Y es por eso que ha ido cambiando y evolucionando tanto a lo largo de la historia.
justamente porque el mismo hombre la ha creado. Si yo le digo que los mandamientos son una cultura, una manera de vivir, una filosofía de vida, si usted quiere, etcétera, tal vez usted me diga, bueno, yo creo que usted me está hablando de religión, porque ese es el error de la sociedad, que confunden el ideal y el acto de creer con la religión. Yo puedo creer y vivir una moral bíblica, pero no ser un religioso. Otros dirán, es que la sociedad está tan lastimada y necesita creer en algo, necesita refugiarse en un ideal. Pues yo le diría que antes de meterse en una religión ciegamente, mejor que aprenda a tomar buenas decisiones y que salga adelante sin depender de una religión y un entorno fanático de caprichos humanos. Entonces tendrá la libertad de poder aceptar la existencia de un creador y vivir normalmente, sin tanta payasada religiosa. La religión nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo. Se trata de la incapacidad de asumir uno su propio destino. Y sobre todo se ve mucho en la dependencia de otras personas. Muchos religiosos hacen psicoterapia preguntando y dependiendo de todo lo que les digan los demás. Es decir, que no aspiran a pararse de una vez por todas como personas que razonan, que usan la cabeza y piensan individualmente. Pero por el contrario, se vuelven marionetas del sistema religioso al que pertenezcan. Cuando el hombre le invade un sentimiento de poder y teme quedar avasallado por él, mediante un mecanismo de defensa patológico, lo atribuye a otro ser más poderoso, pero en realidad no es el acto de creer, sino es una imitación de su entorno religioso. La religión nos hace permanecer en una idea fija, enfrascada, y permanecer en ella hasta nuestra muerte. La religión no es más que una cadena que rodea el cuello del hombre, sometiéndolo a la más profunda esclavitud, ya que limita la acción humana en infinitos ámbitos, y esto no es más que privar al hombre de la libertad. Se me dirá que no, que cada persona es libre de decidir, y yo diré que eso es mentira, porque a pesar de que el hombre puede hacer lo que desee, está siendo amenazado por otro lado, ya que se le dice que si hace esto o aquello, le pasará esto o aquello también. Y siempre, todas las acciones que no sean correctas para la religión a la que pertenezca, los mandarán directamente al infierno y allí cumplirán su castigo por su error terrenal. Es decir, que nos limitan en el momento que nos mienten para que hagamos lo que ellos desean. Concepto sagrado en todas las sociedades, ¿verdad? Ya que todo ser humano lucha por este ideal con mucha fiereza, que por cualquier otra cosa. El tratar de controlar a los individuos por medio de la reprensión mental es la mayor esclavitud, ya que un hombre preso dentro de sí mismo no tiene forma de escapar, pues ni siquiera es consciente de su encierro, por lo tanto no desea liberarse. La religión tiene una especie de instinto de supervivencia. A pesar de que la idea central de la religión continúa constante, por ejemplo el cristianismo, el judaísmo, el islam, tienen sus conceptos bien enraizados en libros de liturgia, mandamientos de hombre, que no es más que religión y control sobre la ignorancia al cual respetan y aceptan ciegamente, y en el cual están plasmadas las bases de su idealismo. Ella debe amoldarse a sus receptores para poder sobrevivir. Escúchelo muy bien. Hoy en día esto debe de acentuarse más que nunca. Incluso ha ido perdiendo adeptos, podríamos decir. Y ya no es más como en la Edad Media, en que se imponía la religión de una forma brutal, en donde las personas debían aceptarla a cambio de poder seguir viviendo. Los seres humanos serán sometidos a una sola creencia. Hoy, la religión puede, al menos en culturas como la nuestra y como la europea, ganarse adeptos de una sola forma, por medio del convencimiento. La Biblia nunca nos habla de religión. En realidad, las malas traducciones incorporan esa palabra,
pero no se trata de una religión, sino de una fe, es decir, de una moralidad en base al creer, que es muy diferente. La gran discusión que surge es que se relaciona, o mejor dicho, se denomina religión al acto de creer. Y eso es un gran error, ya que religión es un sistema, la fe no, la fe es algo personal. Veamos y comparemos entonces ejemplos de que la Biblia lleva un sistema, pero que no es creado por el ser humano, sino por el creador de toda la existencia. La Biblia es un libro espiritual para gente que cree, no para incrédulos. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, viviendo honradamente, sin estar levantando la bandera de una denominación o religión para cerrarle la boca a aquellos que hablan ignorantemente. Sin embargo, Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Creador. La Biblia nos dice que conozcamos la voluntad del Creador, que es el propósito del ser humano. Pero no dice, métete en una religión para que conozcas al Creador. La religión en nuestros días es tan fuerte, a tal grado, que es capaz de regir las vidas de la mayoría de las personas. Y es por esto que tiene un lugar de suma importancia en nuestra existencia. Muchas personas forman su vida a partir de una religión, e incluso sociedades lo hacen. ¿Y es que es necesario sentirse parte de algo? ¿Nuestra vida no tiene sentido sin religión? Es aquí donde entra la fe, pero como dijimos, como el acto de creer, y en realidad es algo personal, no impuesto por la gente. La fe no es manipulación, es creer en algo aunque no lo puedas ver. Se trata de fe divina, dada por el Creador, cuando es el Altísimo a quien se cree. Y se trata de la fe humana cuando se crea un ser humano, cuando se le crea al hombre. Y hay lugar para ambos tipos de fe, divina y humana, pero en diferente grado. Al Creador, según la Biblia, le debemos fe absoluta, porque Él tiene absoluto conocimiento y es absolutamente veraz. La fe, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos ha hablado. La fe divina es una virtud, es un don y procede, como dijimos, es un don de Elohim. Como ya hemos dicho, que nos capacita para reconocer que es el Creador quien habla y quien enseña en la palabra, en las Escrituras. La fe es cierta, no porque implica la evidencia de una cosa vista, sino porque es la adhesión a una persona que ve. La transmisión de la fe se verifica por el testimonio. Una persona que cree da testimonio en la medida en que se entrega totalmente al Creador y su palabra. El que no tiene fe no entiende al que la tiene y sabe estimar los valores eternos. Es como hablarle a un ciego de colores. Pudiera ser que en la antigüedad la fe era vista de otro modo o no tenía esa importancia en nuestras vidas. Sin embargo, yo la consideraría que no. Y esto se pudo ver cuando fue aprendido Yeshua. ¿Se acuerdan? Estaban sus seguidores y los que no creían en él. De otra forma, podría decirse que estaban los que le tenían fe por sus actos y los que estaban en contra de él. Es lo mismo en la actualidad. Hay gente que cree una cosa y hay gente que cree otra cosa. La religión pudiera llegar a verse como fanatismo. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué es el fanatismo? ¿Y quién decide lo que es o no el fanatismo? En realidad el problema radica donde ya no se respeta, sino que el religioso se pone a prejuzgar a todos, se cree más que los demás, o por el contrario, se viste de una humildad que es ridícula y que no le queda para nada, porque ni él o ella se cree lo que está haciendo. El fanático en la antigüedad hasta mataba por la religión. Es decir, que aquel que no aceptaba su religión tenía que ser torturado hasta perder la vida. Tal vez hoy no se haga eso, pero déjeme decirle que se sigue matando gente con la lengua, contendiendo estúpidamente, criticando, prejuzgando de una religión a otra por las diferencias, en fin, más de lo mismo. Usted puede tener sus convicciones muy firmes y está bien,
Pero de ahí a no respetar a las demás personas, atacándolas, confrontándolas con el cuento de que tienen que salir de la mentira, cuando usted ni siquiera sabe lo que es la verdad, déjeme decirle que es ridículo. No se preocupe por el Creador, Él sabe defenderse, no necesita que usted se ponga a atacar a la gente para defenderlo a Él. Preocúpese mejor por salir de la religión en la que se encuentra y usted tendrá verdadera paz. No necesitará atacar a nadie, tampoco le molestará que otras personas no hagan lo que usted ha entendido que es correcto a la luz de la Biblia. La fe es aceptación, es diferente. Sin embargo, el fanatismo es empecinamiento, es capricho. La fe es luz, es claridad. El fanatismo es cegador, ciega a la gente. La fe es abierta y es fraterna. El fanatismo es cerrado y es egocéntrico. La fe es respetuosa, el fanatismo es intolerante. La fe es constructiva, el fanatismo es destructivo. La fe siempre te va a llevar a la shalom, a la paz. El fanatismo suele aceptar la violencia, incluso verbal. Por eso se ponen a criticar y atacar por Facebook y las redes. ¿Se da cuenta? Es más de lo mismo. La fe es amorosa. El fanatismo implica odio hacia la diversidad. La fe es una disposición personal, mientras que el fanatismo es una pretensión arrogante por poseer el monopolio de la verdad, entre comillas. En suma, la fe es positiva y omnipresente. ¿Por qué? Porque todos tenemos fe en algo, mientras que el fanatismo es negativo. Es radicalismo puro y además es separatista, como toda religión. Solo cabe aclarar que existen fanatismos en todas las ideologías. Generalmente se clasifica al fanático como una persona ignorante e ingenua, con un razonamiento apenas suficiente para justificar y defender su religión mediante la agresión o juzgando a los demás, como decíamos, como paganos, como herejes. Psicológicamente el fanático presenta cuadros de monomanías y comportamientos obsesivos, sin lugar a discusión, amparándose en la veracidad inquebrantable de una sola verdad, entre comillas. Los comportamientos repetitivos se convierten en su forma de vida: repetición de palabras, cambio de vocabulario, asistencias a la congregación para repetir los mismos comportamientos, dejando de lado la singularidad humana. O sea, cada persona es como es. Este comportamiento obsesivo llega a cambiar sus vidas y a reemplazar apegos antiguos con nuevos, o sea, apegos religiosos, haciendo más complicado el tratamiento clínico o terapéutico, por toda su renuencia a aceptar nuevos caminos que le conduzcan a otra realidad, lejos de todo apego a congregaciones y a vocabulario religioso. El fanático no acepta consejos ni modificaciones, lo cual hace extremadamente difícil su evolución y cambio de mentalidad. O sea, es una persona enfrascada. Esta mentalidad puede además haber sido reflejo de un núcleo social en el que se ha exaltado el deseo de suprimir a los que se oponen a sus creencias enfrascadas y modo de ver la vida. Estos mayormente van más allá de lo debido. Es el modo desproporcionado de entender y defender una causa, el cual les lleva a un sentido de llevar a cabo una misión, los cuales son capaces de recurrir a todos los medios con tal de triunfar y quedar bien parados ante su entorno religioso. Estos contienen una conciencia desmedida de su propia grandeza. O sea, el fanático se identifica con la causa que defiende. Estos se alimentan del celo inquisitorial y actúa como un fiscal o juez de la verdad. O sea, él tiene la capacidad de decir qué es la verdad y qué es la mentira, cuando en realidad ninguna persona es dueña de la verdad. El fanatismo religioso, concretamente, es la incapacidad para admitir el mundo en su diversidad y para aprender de los otros, generando una sociedad anclada en un tiempo y una forma fija de ver las cosas. Por ejemplo, la palabra secta viene de secare, que significa cortar y seguir,
Y tiene que ver cuando se corta de la relación con el Creador, o la Biblia, la palabra, y se sigue al hombre. Podríamos decir que tiene algo que ver con la religión, ya que la Biblia nos da un sistema, pero no establecido por el hombre. Sin embargo, en las sectas religiosas, el protagonista no es la Biblia o el autor de la vida, sino el hombre. En fin, la religión es creencias irracionales, menosprecio a la mujer, desprecio por quien piensa distinto, proselitismo, fanatismo, afán de poder, afán de decirte cómo tienes que vivir tu vida, afán de imponer sus creencias a la sociedad, afán de controlar tu vida sexual, miedo a los castigos sobrenaturales, amenazas, manipulación, etiquetas de denominaciones, y podríamos seguir, etcétera. La creación de la religión por parte del hombre, surgiendo en sus inicios por un acto de creer, deformó su propósito. Y es lo que ha hecho tantas diferencias, tantas persecuciones, tantas muertes, tanta xenofobia. Todos los sistemas ideados para controlar no son más que lo mismo, aunque no se presenten como religión. Usted es libre de creer lo que usted quiera. Yo no necesito decirle qué es lo que tiene que creer. Todos somos libres de expresarnos y de compartir los ideales y creencias. Pero sobre todas las cosas tiene que existir el respeto. Pero el respeto genuino, no uno disfrazado por la religión de la falsa humildad. Muchos llegaron a la conclusión de que el ser humano necesita creer en algo, pero si se mete en una religión será un poquito más fácil para ser controlado y manipulado. Y en realidad todo eso es un engaño, es una mentira. Si ni siquiera lees la Biblia, o mejor dicho, la lees y no la entiendes, ¿para qué quieres ir a meterte en una congregación? ¿Quién te dijo que eso es lo que te va a ayudar? ¿No será que inconscientemente te estás escondiendo en la gente, como hacen todos los que promueven y saborean la religión? No necesito una congregación para aprender a creer o para tomar buenas decisiones. Lo que necesito es aprender a razonar, a usar la cabeza, a hacerme un poquito más responsable. Tal vez si me meto en cualquier congregación o keilá, allí voy a estar entretenido. Y como es un sistema, o por lo menos así me venden el paquete, ¿no? Entonces lo compro, pero el problema son los resultados. Es gente que no aspira a nada. Es gente que le dicen, no estudies. Tú que eres mujer, no trabajes. No progreses, en fin, no aspires a nada. Porque todo eso es del mundo. Y los que vivimos en la religión no somos del mundo. Pero da la casualidad que los hipócritas que enseñan todo esto, ellos trabajan, sus esposas también, sus hijos estudian, y todo es una farsa que el cuentito de la religión ha engañado a tantas personas. Y siguen engañando, porque eso no para. Yo no le tengo que decir lo que usted tiene que hacer o decidir. Tal vez si se encuentra muy confundido o confundida por situaciones, sugerirle opciones, pero usted es quien decide. Sin embargo, en la religión se genera esa dependencia de la gente hacia los líderes religiosos, cuando en realidad el acto de creer es la dependencia y la esperanza en algo sobrenatural y supremo que no tenemos alcance como humanos. Pero bueno, estamos en un mundo de avance y tecnología donde todo va corriendo cada vez más rápido, donde ya la gente está también un poquito cansada de que le mientan y le engañen a través de la religión. Pero son contados con los dedos los que salen verdaderamente de la religión, los que empiezan a usar la cabeza, los que cambian su forma enfrascada de ver las cosas, son pocos. La mayoría se sale de una religión y se pasa a otra. Porque al final de cuentas lo que buscan es eso, la liturgia, la rutina, el sistema, la contención de otras personas, el conocer otras personas y se llegan a mentalizar de que si no se congregan en un lugar, toda su creencia es en vano. Es triste ver eso, porque hay gente que no usa su cabeza. Si crees que vas a ser llevado al reino de los cielos o a la salvación, ¿por qué estás dependiendo de la gente y de su religión? En fin, todo parte del mismo hombre. Por eso es manipulable.